Hola, ¿qué tal? Buen día, queridos amigos del Club Ribeiro. Continuando con nuestras actividades de este año 2023, hemos querido realizar un conversatorio acerca de un libro muy especial dentro de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Este libro, esta obra es nada más y nada menos que Dichos de Luder, un pequeño libro hecho con homogeneidad, donde Ribeiro se muestra tal cual es, a través de la máscara de Luder. Para ello nos acompañan tres importantes ribeirianas, tres docentes que nos ayudarán a entender un poco más acerca de este libro tan especial. Tenemos a Leslie Costello, ella es amante de la poesía y la lectura, profesora de educación básica y superior, miembro de la Huacas Poesía y del Club Ribeiro. Sus creaciones han sido publicadas en diferentes revistas. Ha participado en distintas ponencias nacionales e internacionales sobre temas literarios y recitales. Actualmente se encuentra trabajando en la publicación de su primer poemario. Todos los lunes comparte en sus redes sociales poesía de diversos autores. También nos acompaña Silvia Gómez. Ella es doctoranda en educación, magíster en docencia universitaria y gestión, magíster en tecnología educativa, tiene un máster en neuropsicología y educación y es especialista en lengua y literatura, literatura infantil, juvenil e investigación educativa. Es docente de posgrado y dictaminadora de tesis, consultora y asesora del Ministerio de Educación, autora de textos escolares, guías, manuales para docentes y estudiantes, publicados por el Ministerio de Educación y por diversas editoriales como Norma, Santillana, Vicens Vivens y Santa María en Perú, y la editorial Oxford para América Latina. Es promotora cultural y gerente general de Splendor Arte y Detalles, y miembro del Club Ribeiro desde el 2020. Asimismo, nos acompaña Elizabeth Monopoly Acker. Ella es poeta, escritora y docente de talleres literarios, integrante del Club Ribeiro, donde ejerce la secretaría. Pertenece a la Sociedad Literaria Amantes del País, al Club de Lectura Generación Z. Es embajadora cultural de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, CIESART, embajadora cultural INDAI, especialista en didáctica sobre Ribeiro para escolares, niños y adolescentes. Desde 2017 viene participando en diferentes antologías poéticas y narrativas. Ha publicado los libros El último unicornio al lado de cristal, poemario juvenil, antología fascinante, relatos fantásticos, Las tres malditas campanadas y otros relatos, y La promesa, luces de esperanza. ¿Bien? Junto con ellas vamos a desentrañar cuáles son las implicancias que tiene Dichos de Luder, y para ello yo haré brevemente una introducción del mismo libro. Dichos de Luder fue publicado por primera vez en el año de 1989 en la colección de El Sol Blanco de la editorial Jaime Campodónico Editor. Es un libro que tiene homogeneidad, a diferencia de Prosas Apátridas, que primero comenzó siendo 89, luego fueron 150, luego fueron 200 prosas. Este libro, ni bien fue creado, fue con un número exacto, un total de 100, porque Rivero gustaba mucho de los números redondos. Es por eso que escoge un centenar de estos dichos, de estos propos, de un escritor llamado Luder. Un escritor que lo presenta Ribeiro, ya que el libro se divide en dos partes. En la primera parte lo presenta y nos dice que de un momento a otro este escritor decide irse de Francia y radicar en algún lugar del recóndito Perú. Nadie sabe dónde está ni con quién, pero que de un momento a otro deja de estar en la capital francesa y se despide de apenas unos pocos amigos. Luego, la segunda parte del libro ya es una sección de 100 breves textos que son diálogos del protagonista, es decir, Luder, con diversos interlocutores, entre ellos Julio Ramón Rivera. Este libro cuenta con una serie de ediciones que vamos a ver a continuación, entre las que destacamos la primera edición, que fue, como ya les habíamos mencionado, del año de 1989. La portada está intervenida por Germán Braun Vega, un gran amigo de Julio Ramón Ribeiro, y la colección del Sol Blanco de Jaime Campodónico Editor estaba a cargo de otro gran amigo de Julio Ramón Ribeiro, que es Guillermo Niño de Guzmán. En la siguiente edición tenemos a
Es del año de 1992, tenemos ahí a Luder, prácticamente la portada es similar, apenas varía un poco, apenas unos centímetros en tamaño y en la calidad de la hoja el grosor es mucho más ligero. Luego ya encontramos una tercera edición, 25 años después de la primera, con colofón y nota de Jorge Coaguila, realizada en el año de 2014 por la editorial Lápiz Editores. Esta tiene un total ya de los 100 dichos numerados, además de unos dibujos como los que pueden ver ahí en la portada, ¿no? Son los que van a acompañar el libro. Es, a mi parecer, una de las ediciones más bonitas y mi preferida. Y luego tenemos la edición de la editorial Revuelta. También encontramos el colofón y las notas de Jorge Coaguila. Esta edición cuenta también con la fotografía que pueden ver en la portada, que es de Ribeiro en Madrid, en el último viaje que hizo a Madrid en el año de 1994. Ahí Ribeiro conservaba su bigote. Fue el último viaje a España con el que cuenta, y también es una edición muy linda, ya que algunos de los dichos más bonitos, más estéticos, ocupan toda la cara de la hoja. Y para cerrar, en el año de 2022, una editorial, una librería, perdón, limeña, interviene la edición de 2014 de Dichos de Luder y le cambia la portada, y hace una portada bastante bonita, pero con el contenido tal cual de la tercera edición, de la edición de 2014, la edición de Lápiz Editores. Entonces, esto ya es para los más coleccionistas, para los más bibliófilos, para aquellos que quieran tener todas las ediciones exactas de Dichos de Luder. En todas ellas encontramos tanto la presentación de Luder, hecha a cargo de Julio Ramos Ribeiro, como estos 100 dichos de los que van a tratar nuestras compañeras, nuestras educadoras. Bien, para cerrar, un pequeño dato. Este libro fue rechazado por la editorial Tusquets, la editorial española, una editorial muy conocida, debido a la brevedad del caso, debido a que como era un libro muy pequeñito, no llegó a publicarse en esta editorial. Entonces Ribeiro, ya con los dichos reunidos, se los presenta a Guillermo Niño de Guzmán, y él sí lo saca junto con Jaime Campodónico. Y para señalar que es un libro planeado, un libro con homogeneidad, tenemos como dato una de las cartas enviadas de Julio Ramón Ribeiro, enviadas a su hermano Juan Antonio, que pueden ver ahí la imagen de los dos hermanos. Esta carta está fechada en París en el 30 de enero de 1983. Aquí Julio Ramón nos cuenta cómo fue la génesis de Dichos de Luder. Y voy a citar apenas un par de párrafos de dicha carta. Dice: Juan, te diré que he comenzado a escribir un nuevo librito, que es la prolongación natural de Prosas Apátridas, en el que predomina el esteticismo, que no viene de estética, sino de estítico, ya que se trata de textos muy cortos en forma de diálogo. No sé cómo se llamará este libro, pero su título tiene que tener el nombre de Luder, que es el personaje inventado por mí o invención mía, y que es el protagonista de estas breves conversaciones. Un libro de esta naturaleza, en el que llego al máximo de la síntesis, me permite luego de tomar aire y, por oposición, aspirar a una obra más vasta y compleja. Bien, en este libro, Dichos de Luder, vemos que Ribeiro nos ofrece su visión del mundo, una libertad de las ideas que tiene acerca de temas como la amistad, la muerte, el amor, la belleza, entre otros. Estos temas van a ser abordados por tres bellas ribeirianas, a quienes yo les voy a dar el pase para que precisamente citen algunos de estos dichos y nos comenten acerca de ellos. Vamos a comenzar con Leslie Costello. Leslie, bienvenida a este conversatorio de Dichos de Luder. Muchas gracias, queridos Editas, por la presentación y por lo de bellas también. Gracias, Elizabeth, Silvia, por estar acá, por compartir el día de hoy esta
esta conversación tan amena acerca de los dichos de Luder, y agradecer siempre pues al Club Ribeiro por tener esa deferencia, ¿no? De convocarnos y sobre todo propiciar estos espacios para seguir aprendiendo y seguir difundiendo la obra de nuestro gran Julio Ramón Ribeiro. Así que es un placer, es una mañana rica creo, así que vamos a empezar. Yo quiero hablarles con respecto a dichos de Luder, como una especie de si bien lo ha mencionado Cevitas, que es un libro muy rico, es un libro que nos da muchas, uno puede leerlo, ¿no? Y cuando uno lo lee, tiene como que ya una idea, ¿verdad? Pero cuando lo vuelves a releer, te va a dar otra idea y vas a ver que hay otros temas y hay otros, como si se quiere decir, como que otros mensajes. Si bien es cierto, la obra, el libro que yo tengo acá es esta edición, y si bien es cierto, se ve delgada, pequeña, pero es grande, ¿sí? Es muy grande, es muy compleja, y creo que tiene encierra muchos significados. Si bien es cierto, Estevitas mencionó muchos temas como me parece la vida, la belleza, ¿no? Entre otros, yo quiero compartir con ustedes estos tres dichos de Luder, que para mí siempre es como que me dan un mensaje, me lleva a la reflexión, me lleva a repensar y a repensar la propia vida en realidad, ¿no? Entonces yo quiero empezar con el dicho 20, que dice, no te des tanta prisa, le reprocha Luder a un amigo que tiene la costumbre de andar siempre muy rápido. De todas maneras, vas a llegar puntualmente a la hora de la cita que tienes concertada con la muerte. Y abro con este dicho, porque así vamos muchas veces por la vida, ¿no? O bueno, así voy yo generalmente, estamos como que ¿no? Apurados, yendo, correteando, cumpliendo con ciertas cosas que es propio de, y no nos damos cuenta de repente o dejamos de lado cosas tan sencillas, cosas tan importantes también, ¿no? Y no nos detenemos, ¿no? No hacemos como que una pausa para apreciar, ¿no? Apreciar lo que verdaderamente tenemos, ¿no? La familia, los amigos, la vida misma en realidad, ¿no? La belleza de algo, la belleza de, no sé, de una flor, o lo que nos regala la naturaleza, ¿no? Generalmente no lo vemos porque vamos en el día a día, en ese corre-corre, ¿no? Entonces, creo que Ribeiro, ¿no? Nos brinda o nos dice a través de Luder, nos brinda como que este mensaje, ¿no? Este dicho, ¿no? Y lo voy a relacionar con el dicho 18, que dice así: ¿a qué te dedicas ahora? Ahora, perdón, le preguntan a Luder. Estoy inventando una nueva lengua, dice él. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Sí, dolor, soñar, libre, amistad. Pero esas palabras ya existen. Claro, pero ustedes ignoran su significado. Y claro, ignoramos muchas veces eso, ¿no? O sea, muchas veces es como que ya lo tenemos por sentado y como que ya, ¿no? No importa, pero en realidad sí importa. Y eso también nos llevó, ¿no? A darnos cuenta la pandemia, ¿no? Cómo es que estábamos en la pandemia y es como que uno va diciendo, oye, empieza a valorar tantas cosas que uno tiene y que a veces uno pues no se da cuenta. Y voy a terminar con el dicho 41, que si bien es cierto, yo he seleccionado estos tres dichos porque para mí encierran ese significado, ¿no? Del hecho de a veces decir, no, ¿sabes qué? Detente un poquito y mira, ¿no? Hay muchas cosas que a veces te estás perdiendo, nos estamos perdiendo, ¿no? Déjeme tranquilo, dice Luder, a sus amigos que lo sorprenden tendido de espaldas en la azotea mirando el cielo estrellado. Este es uno de los pocos recursos que me quedan para entrar en tratos con el infinito, ¿no? El hecho de poder de repente decir, desconectarte de todo, ¿no? Desconectarnos de todo y poder de repente apreciar, sentirnos, encontrarnos con uno mismo, ¿no? O sea, mirar, ¿no? Y ver también que somos tan pequeños ante todo, ¿no? O sea, a veces nos creemos tan grandes que podemos hacer esto o hacer lo otro, pero a veces hay situaciones en la vida que te empujan y que te llevan a darte cuenta que en realidad no somos absolutamente eso, somos muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos a comparación de todas las cosas o de lo que puede haber, ¿no? Bueno, esos han sido los dichos que he compartido, queridos Elitas. Dichos que a pesar de su brevedad son muy profundos, ¿no? Y nos permiten ver esa visión del propio Julio Ramón Ribeiro
que a veces él no se atrevía a decir en entrevistas, que no se atrevía a decir ante la prensa, ¿no? Pero que llega un momento en el que él dice que sí lo hará. Dinos, Leslie. Sí, disculpa, justo cuando hablabas me vino de la idea esto, ¿no? Y también el hecho de conocer a través de estos dichos a Ribeiro en la cuentística y en sus obras, ¿no? Porque de acá está prácticamente la esencia, ¿no? La esencia de cómo él mira y ve el mundo, y a través de ello también mirar cómo es la cuentística y está relacionado, no solamente la cuentística, en sus obras en general, ¿no? Entonces, eso quería aportar, ¿no? Eso quería acotar. Claro que sí, ya que la obra es todo un continuum, es una sola y es indivisible. Escuchemos a Elizabeth y su selección de dichos de Luder. Muchas gracias, querido Sebas. Gracias, Club Ribeiro, por esta oportunidad de comentar junto con mis queridas Evita, Leslie y Sebastián, pues, dichos de Luder, ¿no? Este libro tan bonito y tan profundo, ¿no? Y los dichos que yo quiero compartirles en esta ocasión, pues tienen que ver con lo que es la evocación y con lo que es la identificación, ¿no? En mi caso, como escritora, me sentí muy identificada con los dichos que voy a compartirles a continuación, porque Ribeiro va a decir algo muy importante en algún momento de su vida, de que un cuento, una historia, no tiene que emocionar, no tiene que generar algo, y si no, pues no ha cumplido su cometido. Y precisamente pues Ribeiro siempre va a cumplir pues esa reflexión que él hace. Y quiero empezar con el mismo dicho con el que cerró Leslie, que es el 41, pero que tiene que ver con lo que es la parte pues de Ribeiro el escritor. Y lo repito, dice: déjenme tranquilo, dice Luder a sus amigos, que los sorprenden tendidos de espaldas en la azotea mirando el cielo estrellado. Este es uno de los pocos recursos que me quedan para entrar en tratos con el infinito. Y como bien mencionó primero Leslie, pues nos hace sentir pues el ver el mar o el ver las estrellas, nos hace pues sentirnos pequeñitos. Por lo menos en mi caso, es como que también de Ribeiro, pues te quedas como en blanco, ¿no? Ante la gran inmensidad. ¿Por qué? Te quedas en blanco porque te haces uno con él. Entonces, yo cuando releí nuevamente este dicho, pues recordé algo importante en la vida de Ribeiro. Su último cuento, recordé Surf, ¿no? Que ahí en su sexto piso, ¿no? En el malecón de Barranco, contemplando el mar, contemplando los surfistas, y es así pues como nace el primer germen, ¿no? Para ser precisamente pues contemplando el mar. Entonces, en definitiva, pues siempre la contemplación nos va a llevar a lo más profundo de nosotros, y a Ribeiro lo va a llevar pues precisamente a su esencia y a lo que es el escribir. Y quiero compartir acá en este momento, en el año 73, él escribe en Encuesta a los narradores. No se escribe por una razón, sino por varias, cuya importancia varía según épocas y el estado espiritual del escritor. Personalmente, y sin que el orden implique prioridad, escribo porque es lo único que me gusta hacer, porque es lo más personal que puedo ofrecer, aquello en lo que no puedo ser reemplazado, porque me libera de una serie de tensiones, depresiones, inhibiciones, por costumbre, por descubrir, por conocer algo que la escritura revela y no el pensamiento, por lograr una bella frase, por volver memorable, aunque sea para mí, lo efímero, por la sorpresa de ver surgir un mundo del encadenamiento de signos convencionales que uno traza sobre el papel, por indignación, por piedad, por nostalgia y por muchas otras cosas. Entonces es ahí pues en la contemplación donde Julio Ramón Ribeiro pues va a encontrarse con él, ¿no? En aquello en lo cual no puede ser reemplazado, aquello que le da felicidad, que es precisamente el escribir. Y eso me llevó a mí al dicho número 6, ¿no? Que dice: le preguntan a Luder por qué no escribe novelas. Porque soy un corredor de distancias cortas. Si corro maratón, me expongo a llegar al estadio cuando el público se haya ido. Y si bien Julio Ramón Ribeiro, pues lo conocemos, lo reconocemos más por sus 97 cuentos, pues Julio Ramón Ribeiro creo que acá, pues como que él se baja un poquitito en lo que es el tema de su narrativa, porque él, y lo veo yo así, el público lo aplaude de pie en la llegada del estadio en sus 3 novelas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Crónica de San Gabriel, ¿no? Donde él mismo, cuando lo va a publicar en 1960, va a comentar con su amigo Luis Loaiza a través de una carta en el año 78, lo que significó para él el escribir, pues, este dicho. Y leo un fragmento, dice: durante 3 meses por lo menos no crucé prácticamente palabra con nadie.
Fue durante estos 3 meses, según he verificado en mis cuadernos manuscritos, que escribí los 20 primeros capítulos de San Gabriel de un solo aliento. Nunca he vuelto a escribir con esa facilidad y velocidad. Los 4 últimos capítulos los escribí 2 años más tarde, cuando ya se había roto la atmósfera espiritual del comienzo. O sea, nos habla de esa magia que él tuvo en aquellos 3 meses donde de un solo tirón pues escribe esos 20 capítulos, y en definitiva el público cuando lo lee pues se da cuenta de esa relación que existe pues entre el autor y su obra, y pues nos sentimos tan emocionados, ¿no? Y tan contentos cuando hemos leído Crónica de San Gabriel. Y algo tan importante que, por ejemplo, pasa con la siguiente obra, que es Geniecillos Dominicales, ¿no? Que gana el concurso de novela expreso. Acá, pues, Ribeiro va a vivir, pues, uno de sus conocidos ya, pues, chascos riberianos, porque no se va a dar la lógica, es una novela memorable, gana el concurso, y Expreso, pues, publica, la portada a mí me encanta, pero Ribeiro va a decir después que él no reconoce esa edición porque está llena de gazapos, está llena de extractos que faltan, párrafos, páginas en blanco, y como menciono, pues Ribeiro no la va a reconocer. Y es ahí donde en el año 73, con su gran amigo Milla Batres, pues va a sacar una nueva edición, que es esta de aquí, y donde Ribeiro va a considerarla como la primera edición, y es más, acá dice que es la primera edición completa de Geniecillos Dominicales. Y aquí también me llevó a algo interesante cuando releí este dicho. Es algo tan increíble que cuando tú relees un dicho, pues te lleva a otras cosas. Y por ejemplo, a mí me llevó a Solo para Fumadores. Solo para Fumadores, pues Ribeiro nos habla del juego de palabras con la palabra Marlboro, ¿no? Y acá también me llevó entonces a mí al mismo, ¿no? Porque Geniecillos tiene a Ludo y me llevó a Luder. Y también Ludo me llevó a lo lúdico, es decir, al juego. Y como bien mencionó Sebas al inicio, pues Prosas Apátridas está muy entrelazada a lo que es, ¿no? Dichos de Luder. Y quiero, si se me permite, leer precisamente esa prosa apátrida para que veamos la relación. Dice: ahora que mi hijo juega en su habitación y que yo escribo en la mía, me pregunto si el hecho de escribir no será la prolongación de los juegos de la infancia. Veo que tanto él como yo estamos concentrados en lo que hacemos y tomamos nuestra actividad, como a menudo sucede con los juegos, en la forma más seria. No admitimos interferencias y desalojamos inmediatamente el intruso. Mi hijo juega con sus soldados, sus automóviles y sus torres, y yo juego con las palabras. Ambos, con los medios de que disponemos, ocupamos nuestra duración y vivimos un mundo imaginario reconstruido con utensilios o fragmentos del mundo real. La diferencia está en que el mundo del juego infantil desaparece cuando ha terminado de jugarse, mientras que el mundo del juego literario del adulto, para bien o para mal, permanece. ¿Por qué? Porque los materiales de nuestro juego son diferentes. El niño emplea objetos mientras que nosotros utilizamos signos, y para el caso el signo es más perdurable que el objeto que representa. Dejar la infancia es precisamente reemplazar los objetos por sus signos. Como leí hace un ratito, pues vuelve a nombrar la palabra signos, y esto pues me llevó de los juegos a los signos, me llevó pues a estos cuentos tan entrañables, tan evocativos de los recuerdos de Julio Ramón Ribeiro. En especial me recordó, que es mi favorito, los evocativos que juegos de la infancia, ¿no? Y de ahí tenemos Por las azoteas, y tenemos, por ejemplo, Mariposas y cornetas, y Ya estamos en Miraflores, y como varios evocativos, ¿no? Es decir, los juegos de Julio Ramón Ribeiro pasan de ser cuentos, pasan a convertirse pues en relatos, ¿no? Pero donde él mismo pues nos cuenta su historia. Y ya para culminar mi participación, pues les quiero leer el tercer dicho, que es el 98, que dice: no hay que buscar la palabra más justa, ni la palabra más bella, ni la palabra más rara, dice Luder. Busca solamente tu propia palabra. Y ese pues como Julio Ramón Ribeiro, en esa búsqueda de su propia palabra, más allá de los estándares del mundo, pues va a mostrarnos la fidelidad a sí mismo, la fidelidad a su palabra, a su mirada literaria, que en parte se la debe a Soldado Chekhov, a Maupassant, a Flaubert, a Kafka y los inicios, en fin, a tantos autores que él ha visto, ¿no? Y aunque burlonamente muchos críticos llamaban a Ribeiro el mejor cuentista del siglo XIX, pues la realidad hoy, 2023, pues nos muestra y nos pone en la real dimensión de la obra de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ribeiro es considerado actualmente el mejor cuentista contemporáneo, y lo dice todo, ¿no? No solamente que la gente lo lee, sino tenemos
desde abril hasta la fecha, 7 publicaciones, tanto de reediciones de su obra, como también tenemos literatura, pues, de algunos especialistas en la obra de Ribeiro. ¿Qué escritor a nivel mundial tiene eso? Nadie, o sea, es algo impresionante y un gran privilegio el que tenemos, pues, con nuestro querido Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y esta palabra él la va a ir buscando desde que escribe, cuando era muy jovencito, a los 14 años, pues, este cuento Benito el Pescador, hasta Surf, ¿no? Que es su última producción, y pasando, pues, por estos dichos de Luder, por Prosas apátridas, sus 3 novelas, en fin, por todo aquello, pues, Julio Ramón Ribeiro nos ha, pues, regalado a lo largo de su vida narrativa. Y quiero cerrar ya con una reflexión hecha por el mismo Julio Ramón Ribeiro, donde dice: la obra literaria, la artística, no debe detenerse pase lo que pase. Eso sería una especie de dimisión. El artista debe seguir creando en las condiciones más difíciles y más crueles, porque eso es una prueba de salud espiritual, es una prueba de entereza moral, es una prueba de confianza y de fe en el futuro, y sobre todo de confianza en que la fuerza de la vida y la razón va a tener que prevalecer sobre las fuerzas de la muerte y la barbarie. Definitivamente, pues, Julio Ramón Ribeiro cumplió, pues, esa reflexión porque él mismo la vivió. Cuando estaba, pues, hasta enfermo, él se daba sus momentos en que se sentía bien, por ejemplo, para poder escribir y transmitirnos desde sus emocionalidades, pues, toda aquella riqueza narrativa que hoy compartimos, y entre ellos, pues, estos dichos de Luder que hoy nos convocan este día. Muchísimas gracias, Sebas, Leslie, Silvita, por este lindo día. Muchas gracias a ti, Elizabeth, y por supuesto, la vigencia de Ribeiro es más que indiscutible, ¿no? Y son pocos los escritores que se pueden dar el lujo de decir, ¿no?, que se les reedita siempre, que se hacen conversatorios acerca de su obra, ¿no? Y también rescato aquello que mencionas de lo lúdico, ¿no? El propio Julio Ramón Ribeiro siempre mencionaba que se divertía al momento de escribir y al momento de hacer estos dichos de Luder. Y sé que también que es una muy buena herramienta para los chicos, ¿no? Ya que estos actualmente siempre estamos para el instante, ellos ven estos TikToks que son de medio minuto, ven videos cortitos de medio minuto. Yo sé muy bien que Silvia Gómez, además de los cuentos, también lleva los dichos de Luder le lleva los dichos de Luder a sus alumnos, ¿no?, junto con las prosas, junto con los cuentos, porque como mencionábamos, la obra es una sola. Pues bien, ahora vamos a tratar otro tema acerca de dichos de Luder a cargo de Silvia Gómez. Los dejamos con ella. Bienvenida, Silvia, a este conversatorio acerca de este magnífico libro. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, queridos amigos del Club Ribeiro. Gracias a todos también los que nos están viendo a través de las redes. Y qué privilegio contar con la presencia, la compañía de Elizabeth y Leslie para poder conversar acerca de una obra tan importante dentro de la producción literaria del gran Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Tanto Leslie como Elizabeth han tratado unos tópicos esenciales, ¿no? Y cada uno desde su perspectiva, desde su mirada, pero coincidimos las tres en puntualizar de que la obra de Ribeiro es una obra total, ¿no? Porque el autor nos va a plasmar una serie de vivencias, evocaciones, como decía Elizabeth, una serie también de tópicos, ¿no? Como la alegría, la muerte, el dolor, ¿no? Con la condición humana en sí. Y es que por ese lado voy a enfocar un poco esta selección de dichos de Luder, si me permite. Bien, entonces, sobre Luder, ¿no? Este personaje, este alter ego que crea Julio Ramón Ribeiro para dar a conocer tal vez aquellos pensamientos, aquellas palabras que no se atreve a decirlas como tal, ¿no? Como él mismo, sino a través de este personaje que aparece, como ha mencionado también Elizabeth, en las novelas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos dichos que he seleccionado, yo quería partir desde la mirada de un gran biógrafo, el gran biógrafo de Ribeiro, Jorge Coaguila, ¿no? Él nos
recuerda de que efectivamente, ¿no? Julio Ramón se presenta a través de Luder, ¿no? Y Luder dice que no es un escritor célebre, ¿no? Que consume la vida en función de la literatura, o sea, de aquella pasión, de aquella fuerza creadora, de aquel ejercicio lúdico que aludía Elizabeth, ¿no? En ese juego lúdico ya de la adultez, tal vez, ¿no? Pero a Luder no le preocupa el éxito. Es un tipo que ha trazado un límite entre la sencillez, entre la ausencia, ¿no? Porque no le preocupa ni la fama, ni tampoco la fortuna, ¿no? Él cultiva una pasión casi en secreto, nos dice Coaguila, ¿no? Se harta de los enigmas y de signos, ¿no? Y renuncia para siempre a su labor en busca de la vida retirada. O sea, casi como una especie de monje, de anacoreta, de un ser reflexivo, ¿no? Tal vez dice para olvidar las letras y el mundo civilizado, porque por ahí puede haber algún tipo de insatisfacción, ¿no? Se instala, ¿no? Este personaje supuestamente en un lugar apartado del Perú, pero no se sabe luego qué es lo que pasa con él. Decide abandonarlo todo y pasar sus últimos días en la soledad. Y esta soledad va a ser la que va a permitir de que también el personaje, Luder, se haga una serie de cuestiones respecto también a la existencia. O sea, a través de estos dichos que yo he podido seleccionar, se puede ver también esa filosofía existencialista que aparece en las obras de Julio Ramón Ribeiro, no solamente en los dichos de Luder, en las prosas apátridas, sino en general, hasta en su cuentística, ¿no? Y las novelas que también ya se han mencionado. Bien, entonces con este preámbulo, vamos a ver de que la muerte es uno de los tópicos de dichos de Luder, ¿no? Aquí Ribeiro plantea una dimensión estética de la muerte, ¿no? La sitúa, ¿no? Como un hecho natural, constituye un continuo motivo de tormento, pero también de resignación, como diría Michel de Montaigne, otro grande, ¿no? Dice, ignoramos de dónde puede venir y volvemos sin cesar la cabeza a todos lados, como en una comarca peligrosa, ¿no? Es verdad, porque usualmente la literatura, ¿no? Muchas veces cierra esa brecha externa que hay entre la muerte de los personajes, pero también de la propia, o sea, del escritor. Más allá de recrear la muerte de los personajes, el escritor les traza propósitos, ¿no? Los recubre de esperanzas, eso es lo que ocurre usualmente. Pero ante esa ausencia, es que va a haber un escenario en el que tal vez dichos personajes van a sucumbir. En el caso de Luder no se presenta de esta manera, ¿no? No se trata de un personaje tradicional, arquetípico, ¿no? Sino que es un personaje singular porque tiene una mirada muy, muy antropológica, diría yo, ¿no? Hay una mirada ontológica, una búsqueda en ese ser, ¿no? Por eso es la grandeza también de este texto, que a pesar de su brevedad, encierra, como decía Leslie, también una gran profundidad. Yo voy a leerles el dicho 53, ¿ya? Dice así, cuando me muera pueden pasar dos cosas, dice Luder, que desaparezca para siempre y no sepa nunca más de mí, o que me encuentre conmigo mismo en un mundo exacto o parecido. Ambas posibilidades me dejan indiferente. Eso dice el dicho 53. Entonces, nuevamente, ¿no? Este tema de la desaparición, ¿no? Desaparecer para siempre implica dejar rastro, ¿no? Pero también plantea la otra opción, o que me encuentre conmigo mismo en un mundo exacto o parecido, ¿no? Ahora que hablamos mucho de los multiversos, de repente se trata de ese multiverso ficcionado, ¿no? Por nuestro querido Julio Ramón Ribeiro, o es el multiverso de Luder. Bueno, ambas posibilidades me dejan indiferente, dice esto, ¿no? Esta sentencia, ¿qué evidencia? Evidencia el poder de la indiferencia, según el pensamiento estoico. Recordemos también de que nuestro querido Julio Ramón Ribeiro también tenía esa vena, ¿no? Esa vena, esa mirada
estoicista, ¿no? Que consiste en aprender a distinguir que en la vida existen dos tipos de situaciones, ¿no? Aquellas que podemos controlar, pero también están aquellas que no podemos controlar. Y lo vemos plasmado en el día a día, ¿no? Hay cuestiones que sí nosotros podemos planificar, como algo que me pasó temprano, que tenemos todo ordenado, todo listo, pero de pronto ya no, intervienen otros agentes externos, ¿no? Otras variables, ¿no? Extrañas que pueden modificar esa planificación, esa realidad. ¿Bien? Entonces, la muerte es una especie de esa situación incierta, nos dice Lu. ¿Bien? Y luego, en el dicho 49, dice, quizás solo en el instante de morir, dice Luder, recibamos la llave del cofre, donde está guardado el libro que contiene el secreto de la verdad. Pero ya no podremos transmitir ni la llave, ni el libro, ni el secreto, ni la verdad. Aquí nos podemos quedar con una frase, ¿no? Yo he tomado esta, la llave del cofre donde está el libro que contiene el secreto de la verdad. Y nos planteamos, ¿no? ¿De qué llave, de qué libro, de qué cofre y de qué verdad estamos hablando, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, desde la visión de la muerte podría ser como una especie de catalizador, ¿no? Como aquello que nos va a dar fuerzas, ¿no? Para poder entender y escudriñar la verdad. Pero al concebirla como la finitud de la vida, este descubrimiento llega tarde, ¿no? Porque hay un punto final. La llave entonces pierde poder, ¿no? Si hablamos de una clave de signos y de símbolos. Esta llave entonces vendría a ser como una especie de medio, ¿no? Y un símbolo de poder para abrir y cerrar, ¿qué cosa? Es el libro, ¿no? Es la representación, el símbolo tal vez del conocimiento, ¿no? El cofre más bien es aquello que está atrapando, es una especie de cárcel o tal vez de protección de la verdad, no lo sabemos, ¿no? Pero también el libro es el símbolo de este artefacto, creación humana, ¿no? Que encierra el secreto de la verdad. En el libro es donde depositamos nuestros conocimientos, nuestros sentimientos, emociones, etc. Y el secreto es un enigma, ¿no? Es un enigma, se nos plantea como una cuestión, y el enigma no es ajeno a Julio Ramón Ribeiro, porque lo podemos ver reflejados en muchos de sus cuentos, ¿no? Especialmente yo quería citar el cuento de Silvia en el Rosedal, ¿no? Para todos aquellos que lo han leído y los que no, también les invito a leer. Es uno de sus cuentos más importantes, ¿no? En donde se menciona la cuestión del ser, ¿no? Entonces, por ahí podríamos también interpretarlo de ese modo. La verdad también podría ser un fin, pero también podría ser el conocimiento mismo, ¿no? Entonces, Luder dirá con resignación que solo al morir se sabrá el secreto de la verdad. ¿Será así? ¿Lo sabremos algún día? No sabemos, ¿no? Pero este ya no se podrá transmitir. Entonces, estas cuestiones acerca de la vida y la muerte y la posibilidad de darlas a conocer aparecen, ¿no? En este dicho. Y también ocurre en el dicho 79. Para todos los que están siguiendo la lectura, podrían revisarla, ¿no? ¿Qué dice el dicho 79? Dice, la única manera de vivir muchos años es estando siempre un poco enfermo, dice Luder. La muerte es un usurero que prefiere cargar primero con la buena moneda, ¿no? O sea, con aquello bueno. Y aquí se presenta nuevamente un rasgo de estilo de Julio Ramón Ribeiro, que es la ironía, ¿no? La ironía, porque a través de Luder, este personaje mordaz, ¿no? Se muestra así, es irónico, ¿no? Dice que la muerte entonces prefiere los sanos, la buena moneda, ¿no? En cambio, para los demás, para aquellos que están todavía enfermos, ¿no? Como que no
la muerte no es o no los ve como algo apetecible. Entonces, esto también revela esa actitud estoica, ¿no? Porque rechaza la impulsividad de la vida, porque de lo que se trata es de vivir pensando en lo que más nos conviene, ¿no? Entonces, la recomendación del Luder es esa, ¿no? La única manera de vivir muchos años es estando un poco enfermo, ¿no? No sintiéndonos del todo sanos, del todo bien, sino que siempre con esa inquietud de querer vivir, ¿no? De querer sanar. Esa es una posición muy interesante respecto a la muerte, ¿no? Y en el dicho 97 nos dice Luder, es penoso irse del mundo sin una sola certeza. Dice Luder, todo mi esfuerzo se ha reducido en elaborar un inventario de enigmas, ¿no? Y este dicho nuevamente reafirma esta postura, esta visión ontológica, esta visión escatológica a veces, ¿no? Pero también una visión antropológica, ¿no? Es importante revisarla. Ahora, si nosotros también hurgamos un poco en la vida, en la preferencia que tuvo Julio Ramón Ribeiro respecto a sus filósofos, no podemos dejar de mencionar al gran René Descartes, ¿no? Él pensaba, ¿no? Descartes pensaba que en sus sueños se transmitía el espíritu de la verdad. El alma soñadora e inmortal adquirió notoriedad en su dualismo, al tiempo que dejó de asociársela con la muerte, ¿no? Esta es una frase que he tomado respecto a René Descartes. Y para ello también podríamos hablar sobre el método cartesiano, ¿no? Que consiste en el escepticismo metodológico, ¿no? Se duda de cada idea que puede ser dudada. Descartes establece la duda. Solo se puede decir que la existencia de todo lo que existe es por medio de todo lo que puede ser probado, ¿no? Cito, solo tenemos acceso a nuestra mente, ¿no? Y bueno, entonces, realmente sí, realmente como dice Luder, resulta penoso, triste, irse al mundo sin una sola certeza. O sea que nuestra vida es una constante duda, es una constante interrogante para el bien, para el mal, para todos aquellos matices que hacen de que esta vida realmente sea singular, ¿no? Sea particular para cada uno de nosotros. Y quiero finalizar esta intervención con el dicho 100, el número 100. Dice, solo verán aire en el aire, dice Luder. He puesto tanto empeño en construir el pedestal que ya no me quedaron fuerzas para levantar la estatua, ¿no? Entonces, nuevamente, así como se mencionó en el primer dicho, la fama no es importante para Luder, ¿no? Y también eso lo podemos replicar en la vida de nuestro querido Julio Ramón Ribeiro, que nunca quiso ningún tipo de condecoración, ¿no? Tampoco ningún tipo de reconocimiento público, huía de ello porque él siempre desde su sencillez, desde su mirada, ¿no? Mucho más amplia, más diversa, ¿no? Él trató de que esta fama no se apoderara de él. Es un escritor que nos ha mostrado a través de su cuentística, de su novela, de sus diarios, de las cartas, ¿no? A Juan Antonio, su alma gemela, su hermano querido, y en toda su producción literaria, de que esta a veces es mejor el anonimato, ¿no? Pero nosotros, los lectores, quienes ahora, más que nunca, como decía Elizabeth, ¿no? Qué autor, qué lujo, qué privilegio el contar, ¿no? Que en el último año Ribeiro ya ha tenido tantas publicaciones, es que es un autor tan querido, tan potente, tan agudo, ¿no? Para leer al Ribeiro tenemos que tener un acercamiento desde lo más sencillo, ¿no? Habla para todos, por eso es la palabra del mudo, el título que le da a su vasta cuentística, ¿no? Porque son estos, ¿no? Los mudos, los anónimos, son aquellos que alzan la voz a través de sus letras. Entonces no hay ningún ápice de intento de fama, ¿no? Sino que somos nosotros, sus lectores, diletantes, apasionados, los que vamos a releer, vamos a encontrarle un sentido nuevo, como decía también Leslie,
para poner esa obra en un pedestal, pero para compartirlo, para que todos puedan tener la ocasión de leer a nuestro querido Julio Ramón Ribeiro. Y por eso les invitamos a que ustedes, a partir de estos dichos de Luder, puedan también conocer la gran producción de nuestro querido Julio Ramón Ribeiro y descubrirlo en cada página. Muchas gracias, Sebastián, Elizabeth y Leslie. Muchas gracias a ti, Silvia, por tus apreciaciones acerca de este cuento, de esta obra, de estos dichos de Luder. Un libro que se lee de un tirón, pero que se disfruta uno a uno. Cada dicho se disfruta de una manera diferente y que una vez que uno lee los cuentos, las prosas, el diario también, vemos que se enriquece con esta mirada de dichos de Luder. Mi dicho favorito es, por ejemplo, el dicho 17, que dice: le reprochan a Luder no separarse de una amiga que la atormenta, y él responde: no puedo, a fuerza de padecerlo, nuestro infierno personal se nos vuelve imprescindible. Que también tiene muchas formas de verlo, ¿no? Y una vez que uno termina el libro, ya también para ir cerrando este conversatorio, uno tiene ciertas enseñanzas, por más que Ribeiro no quiere, digamos, enseñar, él no da una moraleja ni nada. Él simplemente presenta la condición humana, como bien mencionaste, Silvia. Entonces, ahora yo les hago la pregunta a ustedes: ¿qué enseñanzas, qué reflexiones, con qué se quedarían una vez que terminan, llegan al dicho 100, como bien lo ha hecho Silvia, y cierran el libro? ¿Con qué se quedan? ¿Qué sería ese mensaje que les deja Luder? Ya no Ribeiro quizá, sino Luder. Comenzamos contigo, Leslie. Bueno, es difícil, ¿no? Porque es como que es un libro que encierra, o sea, en su totalidad, como tú muy bien lo has mencionado, ¿no? Y también de manera individual, ¿no? Porque uno puede abrir el libro y situarse en cualquier dicho, y yo creo que siempre te va a dejar o te va a llevar a un mensaje, a una reflexión, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo? Simplemente con la vida, ¿no? Con el hecho de cómo mirar la vida, de cómo ir viendo también y cómo verse uno, ¿no? Es decir, con el reencontrarse, con el hecho de mirar la esencia, ¿no? Lo importante de lo que es el ser humano y también la vida, ¿no? Entonces, yo creo que, yo siempre he visto que, sobre todo en este libro, es como que a través de Luder, es como que el autor se desnuda, ¿no? Es como que es él, ¿no? Es la esencia él, ¿no? Y a través del Uber, pues no, él puede decir todo lo que piensa, todo lo que cree sin tapujos, abiertamente. Entonces sí encuentro aquí en este libro, encuentro por ejemplo a un Ribeiro sincero, ¿no? A un autor que se trasluce, que incluso uno como lector puede identificarse y puede decir: oye, yo también creo esto, yo también pienso, o te hace sentir, te conmueve, es una serie de emociones, ¿no? Porque de verdad es muy reflexivo, ¿no? Es muy reflexivo, y yo me quedo con eso, ¿no? O sea, siempre leer estos dichos de Luder nuevamente me invitan a reflexionar, nuevamente me invitan a mirar bien el sentido de la vida, ¿no? Porque tiene un montón de temas, y creo que también es muy rico para poder compartirlo con los amigos, en el colegio, por ejemplo, con los chicos, que uno puede tener una visión de algo o de un dicho, y ellos siempre, pues, ¿no? Te van a llegar y te van a decir: no, pensamos tal cosa, o vemos tal cosa, que a veces uno no lo puede ver, o lo ve como adulto, ¿no? Entonces, es muy rico, ¿no? Es un libro, creo que se puede, ¿no? Se puede gozar, se puede incluso estudiar minuciosamente, y siempre nos va a llevar a un nuevo mensaje, ¿no? Una relectura. Sí, Ceritas. Muchas gracias, Leslie. Sí, es un libro que, como me pasa a mí, lo he leído tantas veces que ya hasta me he aprendido algunos dichos de Luder, o voy a hablar como Luder. Elizabeth, cuéntanos, ¿cuál es esa reflexión a la que te lleva dichos de Luder una vez que termina? Gracias, Eva. Sí, definitivamente comparto mucho las palabras que ha dicho Leslie, y porque es así, Ribeiro nos muestra a través de Luder, pues esa profundidad, ¿no? El conocernos a nosotros mismos y el poder transmitir, ¿no? Aunque él lo hace a través de un alter ego, a través de Luder, pues aquello que realmente siente y piensa, tal vez por su timidez que nos ha mostrado pues a lo largo de su vida, pues él mantiene un silencio ante determinadas circunstancias de la vida que no se atreve a decir, pero que más bien dice: a través de Luder las digo. Entonces yo creo que nos invita Luder pues a ser sinceros y pues poder
soltar y decir las cosas pues que realmente pues sentimos a través de determinados temas. Obviamente pues no ser como dice algunas personas, ¿no? Yo digo las cosas sin filtro, yo digo las cosas como son. ¿No? Yo creo que pues obviamente con educación y con demás cosas pues sí se puede decir aquello que nosotros creemos y no hacer pues la de quiero quedar bien con todos pero quedo mal conmigo mismo. Entonces es eso, ¿no? Poder ser yo y poder desde adentro pues mostrar la esencia, ¿no? De quién realmente soy, pues eso es a lo que me lleva, adicional a lo dicho por Leslie, pues Luder, ¿no? Este precioso pues alter ego de Julio Ramos Ribeiro. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos llegando a esa conclusión de que en Dichos de Luder está la esencia de Julio Ramos Ribeiro. Y para ti, Silvia, ¿cuál sería esa reflexión a la que te puede llevar todo el libro, todos estos 100 dichos de Luder y las 100 miradas que Ribeiro le da a la vida? Gracias, Sebastián. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que un libro tan aparentemente sencillo, simple, breve, rechazado por una gran editorial, finalmente nos revela una profundidad, ¿no? Y nos permite también reflexionar acerca de la vida, la continuidad, la creación, el arte, tantos otros temas que a todas las personas nos involucran, nos mueve, ¿no? Y como decía Leslie también, dándonos una mirada mucho más transparente de tal cual era el autor, ¿no? Porque en las otras obras, claro, presenta personajes, construye personajes, ¿no? Los tipifica de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que se va a contar dentro del mundo de la ficción. Y es más bien en Dichos de Luder donde él sí habla, ¿no? Presta su voz para este Luder. Y bueno, definitivamente, ¿no? Hay una profundidad en sus palabras, en sus dichos. Aparte de eso, también nos genera una capacidad de contemplación, ¿no? De no ver únicamente en lo sencillo, en lo ordinario, algo temporal, episódico, efímero, ¿no? Sino más bien nos permite retornar a esa simpleza, a esa sencillez para podernos replantear. Y ahora más que nunca, ¿no? Dada la coyuntura en la que nos encontramos, urge tener esa mirada mucho más aguda, mucho más perspicaz, pero también una mirada que nos permita ver al otro, ¿no? En su condición total. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Con ese carácter reflexivo, contemplativo, con la posibilidad de que a través de los dichos de Luder nosotros podamos también, como decía, creo que Eli o Leslie, no recuerdo, pero abrir de pronto el libro y encontrarnos con un mensaje que nos haga repensar el día a día, ¿no? Realmente es un texto que yo recomiendo a todos, incluso también, ¿no? Como maestras, comparto esta vocación pedagógica también con Leslie y Elizabeth, porque en las aulas nosotros podemos tener también esa posibilidad, ¿no? De llevar a nuestros estudiantes estos dichos para que cada uno se apropie, ¿no? De él, así como se apropia de la poesía, de la perdón, de la narrativa, etcétera, se apropia también de estos dichos para que pueda explicar su mundo interior, ¿no? Y expresarlo con absoluta sinceridad, ¿no? Con absoluta honestidad. Y con eso también finalmente me quedo. Gracias. Muchas gracias. Gracias Silvia, Elizabeth, Leslie por acompañarme en esta mañana para hablar de Dichos de Luder y a todos los amigos por haber llegado hasta aquí. Decirles pues que Ribeiro es mucho más que un cuentista, es un escritor completo y Dichos de Luder es la prueba de ello, así que no miremos con desdén este pequeño libro y al contrario vayamos a disfrutar de él. Muchísimas gracias, gracias amigos del Club Ribeiro y que esperemos que nos acompañen en todas las actividades que realizaremos a lo largo del año. Con nosotros será hasta otra oportunidad.